¿Cómo fue? En la encuesta nacional de salud en México en el 2012, teníamos estadísticamente 6.5 personas mexicanas con diabetes tipo 2. De ese, 85% recibía tratamiento y 50% conocían bien su diagnóstico, los demás ni sabían. Y solo 25% estaban controlados a través de una glucosilada. O sea, tenía una prevalencia de 9.2. Eso fue en el 2012. En el 2018, como ya 6 años después, de 6.4 millones subimos a 8.6 millones. O sea, seguimos subiendo la prevalencia de esta entidad en México, ¿sí? Y bueno, aquí viene la prevalencia de control. ¿Quiénes están controlados? 30% está alrededor de una glucosilada abajo de 7. O sea, 1/3 de los pacientes están controlados, el resto están descontrolados. Y aquí viene algo todavía más triste. La OCDE, que es una organización en donde se agrupan muchos países, estudia todo lo referente a un país, la economía, la salud, el transporte, la educación, todo eso que sale en el internet, que si México en PISA está hasta abajo, está hasta arriba, se puso a estudiar la mortalidad por diabetes y tomó en cuenta incluso países latinoamericanos como Chile, países de América como Brasil, Colombia, y vean en dónde está México comparativamente con estos países. O sea, la mortalidad en México está mucho mayor que la media de estos países. Y no solamente está mucho mayor, sino que sigue creciendo. O sea, la gente se muere más por diabetes que otros países. Entonces, realmente el panorama, tenemos mucha diabetes y se nos están muriendo muchas personas. Y esta es una de las encuestas más recientes en donde vemos las edades en donde más recae la diabetes. Y aquí ya aumentó la prevalencia a 18%. Es decir, en esa muestra que tomaron, de cada 100 mexicanos, 18 tenían diabetes. Y de ese por ciento, 5% no saben que tienen diabetes. Eso es lo más triste, ¿sí? Entonces, el panorama no es muy halagado. Hasta ahorita la diabetes tipo 1 ha sido olvidada, no hay escritos, no hay estadísticas, hay pocos países que escriben. Jalisco ya comenzó a trabajar este aspecto y ya empezó a tener algunas estadísticas. Entonces aquí vemos a nivel mundial hay 1.200.000 casos de diabetes tipo 1 reportados. A nivel nacional hay 13.000 y a nivel estatal, Jalisco, hay 1.800. Y la diabetes tipo 1 se sigue incrementando. Jalisco es un estado con mucha diabetes tipo 1. Están escondidos, se nos mueren, es también un panorama muy triste. Entonces, para concluir estadísticamente, ¿por qué es importante la diabetes? Pues es la primera causa de ceguera en México, es la primera causa de amputación, es la primera causa de daño renal crónico, no alcanzan las diálisis, los riñones artificiales, los trasplantes. Es la primera causa de cardiopatía isquémica y de muerte cardiovascular. Y entonces, pues
es importante en nuestra sociedad. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Esto tiene que estar muy claro, porque si nos hemos encontrado gente que viene triste al consultorio, es que tengo diabetes, y encontramos que no tiene diabetes. Hay 3 criterios para diagnosticar diabetes a nivel mundial. No hay de que tú tienes y no tienes. Estos son los 3 criterios: la glucosa de ayuno, la hemoglobina glucosilada, que es una parte de hemoglobina que se endulza por ese promedio de azúcar que hemos tenido a lo largo de los meses, y una prueba de tolerancia a la glucosa o una glucosa casual. Glucosa casual es que si llegas al consultorio, a la hora que llegues, a la hora que hayas comido y lo que hayas comido, yo te puedo checar el azúcar. Entonces, lo normal es tener la glucosa abajo de 100. Toda la gente que no tiene diabetes debe de tener 99, 98, todo para abajo. Si tiene entre 100 y 125, tiene prediabetes o glucosa de ayuno alterado. Y si tiene arriba de 126, tiene diabetes. Porque también no es raro que sale y que tiene 130 y el doctor tiene un poquito alta el azúcar ahí, pero cuídese. No, ya hay que tomar importancia y atención a ese nivel de glucosa. Igual la glucosilada, que es un estudio que determina el nivel o promedio del azúcar en la sangre los últimos 3 meses, lo normal abajo de 5,7 y diabetes de 6,5 para arriba. Y la glucosa casual que habíamos platicado. Es importante reconocer que hay que confirmarlo, porque qué tal que ese día me acababan de asustar, veía yo enojado, me cortó mi novia, reprobé el examen, estoy enojado y saqué 128 y el próximo lunes ya está en 100. Entonces hay que corroborarlo, también no irse a la primera con el diagnóstico, ¿sí? Y bueno, para cuestiones prácticas dividimos la diabetes en tipo 1, que es aquella que generalmente es autoinmune, se producen anticuerpos, atacan al páncreas y este deja de producir insulina, que es usualmente la de los niños, pero le puede aparecer a cualquier gente. Por eso antes se llamaba diabetes juvenil, ahora se llama diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la mayoría de las personas que ustedes conocen, y la diabetes del embarazo, que muchas veces no se diagnostica, no da síntomas y tiene criterios diferentes a los que acabamos de platicar. La tipo 1, pues se destruye el páncreas por unas células donde produce insulina, y esto por cuestiones inmunes. Son niños que nacen ya con cierta predisposición genética y hay factores que disparan la producción de anticuerpos que atacan al páncreas. No hay edad, pero se ha visto que de 2 a 4 años de edad es un pico de aparición y de 6 a 12 años. Entonces, aunque no lo crean, tenemos muchos pacientes chiquititos con diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, en esto hay una cosa que se llama resistencia a la insulina, y de esto voy a tomarme un ratito porque es muy importante hablar de la resistencia a la insulina, ¿sí? Hay una elevación de la glucosa después de comer que uno ni se da cuenta. Ustedes pueden tener glucosa de ayuno normal, pero ya tener una glucosa después de comer un poco alta, sin que ustedes sepan, y eso ya es un marcador de que está afectándose el juego de la insulina, ¿sí? Y bueno, la diabetes gestacional, porque toda mujer produce muchas hormonas en el embarazo y esas hormonas son contrarias a la insulina. Y entonces todas las mujeres que se embarazan tienen que producir mucha insulina.
Si su reserva no es muy adecuada, viene la diabetes gestacional. Entonces, toda mujer mexicana tiene que ser estudiada para diabetes gestacional, porque si no, nacen los niños gordotes o se mueren. Y no sabe, ni el ginecólogo sabe por qué se murió. Entonces, la hiperglucemia, o sea, glucosa en sangre alta, pues tiene mucha importancia. Esto tiene muchísimos años, décadas, siglos antes de que uno existiera, que ya está mencionada la diabetes en los escritos. Hay un escrito muy famoso que es el Papiro de Ebers, que fue como un compendio de medicina de la antigüedad, y esto en 1500 años antes de Cristo ya se hablaba de la diabetes, e incluso había algunos términos que decían que había mucho exceso de orina. Ya más adelante, la diabetes quiere decir como un sifón, pasa la orina. ¿Por qué? Porque eran pacientes que orinaban mucho. Ya para el siglo XVII le pusieron orina dulce, diabetes mellitus, ¿sí? Ese es el término. Entonces es una enfermedad multisistémica que afecta pues, casi todos los órganos. ¿Por qué? Porque la diabetes afecta la circulación y la circulación está en todo el organismo. Todo esto se ve así medio rebuscado, son los factores que influyen en la elevación de glucosa en la sangre. La célula pancreática no produce mucha insulina y al no producir mucha insulina no se mete el azúcar de la sangre al órgano y entonces se queda en la sangre. Por otro lado, hay tejidos como el hígado, el músculo, el tejido adiposo, que normalmente cuando uno come, la insulina mete el azúcar. El azúcar es nuestra energía. Entonces, si no está funcionando la insulina, pues se queda en la sangre. Ya entonces está dando azúcar a la sangre. El riñón es una reserva de azúcar. Si no funciona la insulina, pues tira el azúcar en la sangre. Y entonces todos estos mecanismos tiran azúcar a la sangre. Por eso tenemos el azúcar alta en la sangre. O sea que realmente el azúcar en la sangre lo que está traduciendo es una serie de mecanismos que están cambiando la estabilidad y todo lo que es el metabolismo del organismo. La diabetes es una enfermedad catabólica. Acuérdense que el azúcar es nuestro sustrato principal de energía. ¿Qué le dan a la gente cuando se anda desmayando, que se le va el azúcar? Azúcar, Coca-Cola. Bueno, no le dan un bistec ni le dan vitaminas, ¿vale? La Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el azúcar es la que va a subir al cerebro para estar despiertos. Entonces, si el azúcar no entra al cuerpo, el paciente se empieza a debilitar, empieza a perder peso y como tiene mucha azúcar, pues la tira por la orina, pero no nada más tira el azúcar, también tira agua, se deshidrata. Entonces viene una serie de cambios que desestabilizan al organismo. ¿Sí? Fíjense por qué quería hablar de la resistencia a la insulina. Estos son los años que suceden y esta línea parte el diagnóstico de diabetes. Vamos a pensar que ahorita es 2024, me acaban de decir tienes diabetes. Pero mi problema comenzó de 8 a 10 años antes. ¿Cómo comenzó? Que empiezo a tener resistencia a la acción de mi insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina
empieza a tener problemas para trabajar. Y entonces el páncreas dice, oye, estás trabajando poco, voy a producir más insulina. Y entonces produce más insulina. Durante todos estos años mi azúcar se mantiene normal porque estoy produciendo mucha insulina, pero pasan los años y agoto mi producción de insulina y empieza a bajar la cantidad de insulina y la resistencia sigue arriba. O sea que cuando a alguien diagnostican con diabetes, ya tuvo 8 a 10 años de resistencia a la acción del insulina. O sea que ya se le agotó. Y entonces vean, aquí está la curva que les enseñé, resistencia a la insulina, producción de insulina, hasta que ya viene para abajo. Y empieza a subir el azúcar. Pero este periodo, en donde no hay síntomas, en donde no tengo el azúcar alta, ya me puede generar complicaciones. Entonces ese periodo que transcurre antes de tener diabetes ya me puede incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso mucha gente que tiene diabetes al principio ya tiene síntomas de neuropatía, de retinopatía, porque ya estuvo en ese periodo. Entonces realmente la glucosa alta genera una serie de cambios, que pone a alterar varios sistemas metabólicos. El organismo tiene muchos sistemas de defensa, de equilibrio, a nivel circulatorio, a nivel de la inflamación, a nivel del corazón, a nivel pancreático. Bueno, si está alterado ese mecanismo por la azúcar alta, pues todo se altera. Y entonces se generan sustancias, toxinas, que alteran esa circulación. Y eso no duele, no da síntomas, eso es lo triste. Entonces la glucosa es importante. ¿Por qué es importante? Pues es la única forma de diagnosticar que alguien anda mal del azúcar. ¿Por qué es importante? Porque nos sirve para saber si está controlado un paciente o no. ¿Por qué es importante? Porque si estás alto vas a desarrollar complicaciones. ¿Por qué es importante? Porque base al azúcar sabemos si un medicamento funciona o no. ¿Y por qué es importante? Porque nos guía cómo seguir la terapia de un paciente. O sea, el azúcar, que es un piquetito de sangre, nos puede diagnosticar y dar mucha información. Carlita, ¿estás checando azúcar? Aquí en el stand de la asociación pueden pasar a checarse la glucosa con Carlita. Es muy sencillo y les puede a ustedes guiar muchas cosas. ¿Cuánto debe de tener un paciente ya con tratamiento? Independientemente de la asociación que vea, casi todos deben de estar entre 80 y 130 en ayunas. Después de comer a las 2 horas, alrededor de 140. Los gringos son un poquito más holgados, dicen que hasta 180 porque tragan mucha hamburguesa, pero bueno. Y la glucosilada alrededor de 7 para abajo. ¿Ok? Esos son los niveles de control, no de diagnóstico. Y bueno, para poder cerrar la importancia que tiene la diabetes en la sociedad, voy a hablar de un término que muchas veces se ha olvidado en las escuelas de medicina, en la trayectoria de un proveedor de salud, como es el alfabetismo en salud. El término alfabetismo en salud
Alguien lo va a leer en sus artículos como Health Literacy. Tiene años ya utilizándose y realmente ha ido evolucionando conforme evoluciona pues la salud, y hace referencia a esa capacidad de cada uno de ustedes, de su conocimiento, de su experiencia, de su motivación para utilizar la información de salud para mi salud. ¿Qué dice la información de salud? Lávate los dientes, come sanamente, haz ejercicio, lávate las patas. Todo eso es información de salud y eso se aplica desde niños. Bueno, ese es el alfabetismo en salud. Y ya la OMS incluso la define como la habilidad social de cada uno de nosotros y tus conocimientos que determinan tu motivación para buscar una buena información, no revistas Ken, lo que sale en internet, no, una buena información que te diga realmente cuáles son las medidas que debes tú de adoptar, los hábitos alimentarios, los hábitos de salud, para tener una buena salud, ¿sí? Entonces ya tiene hasta definición. ¿Y por qué es importante? Pues porque va a definir tu salud. Esta es la historia natural de cualquier enfermedad, de la que acabamos de ver, de la que ustedes quieran, del COVID, del dengue, lo que ustedes quieran. Vean, toda enfermedad tiene 3 patrones de prevención. La prevención primaria es cuando no hay enfermedad y esta se divide en sus medidas de aplicación de prevención, pues es promoción de la salud. ¿Cuál es la promoción de la salud? Lávate los dientes, lávate las manos, asea tu casa, lava la ropa, son cosas básicas de salud. La prevención secundaria ya es cuando aparece una enfermedad y la prevención terciaria es cuando hay complicaciones. Entonces la prevención primaria, seguíamos acá atrás, hay una protección específica. ¿Cuál es la protección específica? Vacunas. Oye, nos vacunan contra el tétano, ¿sí? Contra la difteria. Todo eso es sin que tengamos enfermedad. Se está haciendo una medida para prevenir esa enfermedad. Y diagnóstico temprano, ¿sabes qué? Ya se te empezó a subir el azúcar, tienes diabetes, hay que hacer esto, vete a la nutrición, tómate este medicamento para evitar que tengas cambios y complicaciones de esa enfermedad. Es lo ideal. Tristemente, no pasa eso. Aquí vienen promoción de la salud, protección específica, el diagnóstico temprano. Todas esas son las series de medidas que se aplican a toda enfermedad, por eso se llaman historia natural de la enfermedad y toda la gente proveedora de salud lo lee en sus libros. Pero ¿qué pasa en diabetes? Llega el paciente, oiga doctor, vengo porque me estoy hinchando, le hacemos pruebas y ya tiene mucho daño del riñón, ¿sabe qué? Pues hay que dializarlo. Llega muy tarde, le revisamos los pies, ya no siente, los tiene todo entumidos, trae una úlcera crónica, hay que operarlo. Entonces realmente
nuestros pacientes nos están llegando ya para la fase 3 de prevención. Algo está pasando. No estamos previniendo ni de la diabetes ni de la enfermedad en general. Hay muchos factores que predisponen a la población a tener diabetes. Hay factores genéticos, hay factores familiares, que tu papá, tu abuelo tuvo diabetes, pero aquí hay un factor importante: el alfabetismo en salud, que son esas habilidades sociales y cognitivas de cada uno de nosotros para buscar, para entender y para utilizar la información, porque no nada más es leerla, hay que hacerla. No, fíjate que los carbohidratos y eso, pero sí, pero comemos muy mal, es una realidad. Hay muchos alfabetismos, el financiero, un cuate banquero experto. El alfabetismo de alguien, un chef, sabe muchísimo de culinario, pero el alfabetismo en salud se aplica a todas las personas, a cada uno de nosotros, y debemos de aplicar esas medidas para poder determinar nuestra salud. Entonces, acuérdense, es la habilidad que tenemos para buscar una información científica, entenderla adecuadamente y llevarla a cabo. Entonces estamos muy alejados. Y esto del alfabetismo en salud ha sido estudiado en varios lugares. Estas son las informaciones que pueden tener. Si uno no tiene las armas para desenvolverse en la vida, para el autocuidado, pues nuestro pronóstico no va a ser muy bueno. Entonces, por eso sí es importante tener un alfabetismo en salud que nos dé esas herramientas y mejorar nuestro autocuidado. ¿Sí? Y aquí está. Incluye los estilos de vida. Entonces es todo un contexto el alfabetismo en salud, porque también depende de la sociedad, de las políticas públicas, de muchísimas cosas. Fíjense, este es un estudio muy interesante. Miren qué países fueron estudiados, son países no de último mundo: Austria, Bulgaria, Alemania, Grecia, España. Y entonces hicieron un cuestionario de alfabetismo en salud: qué comes, tu vivienda, tu comida, tus hábitos. Y vean, el azul oscuro habla del porcentaje que tuvo un excelente alfabetismo en salud. El azul más bajo, bueno, suficiente alfabetismo en salud. La parte mostaza, ¿sabes qué? Tu alfabetismo en salud ya causa problemas porque no sabes ni cómo comer. Y el alfabetismo amarillo claro, malísimo. Y vamos a ver España por acá. Fíjense, España, más de la mitad de los encuestados tenían un alfabetismo en salud deficientes. Entonces eso es un reto, y más que un reto, pues es un reflejo de lo que sucede en las sociedades. En México no tenemos una estadística tal, pero evidentemente pues nuestro nivel de alfabetismo no es muy alto. Entonces, ¿para qué sirve el alfabetismo en salud? Pues te hace utilizar mejor tus servicios sanitarios, puedes tomar más caso o autogestionar tu salud, te adhieres mejor a tu tratamiento, ¿no? Que
la gran parte de los pacientes dejan los tratamientos. No buscas información, no te interesa. Yo tengo pacientes que llegan a la consulta y ya tienen 20 años de diabetes. A ver, pase, le vamos a revisar. Quítese los zapatos y los calcetines. ¿Qué me va a revisar? Por las patas. ¿Y qué me va a revisar? Por la circulación, la sensibilidad. Tienen 20 años y nadie les ha revisado las patas. Ahí el que falla es el médico. Tiene 20 médicos durante 20 años que no les ha revisado las patas. Ahí el que anda fallo en alfabetismo, pues es el médico también, ¿no? Entonces, todas estas cosas, si tú tienes buen alfabetismo, tú llegas a la consulta y le dices al médico, oiga, ¿no me quiere revisar los pies? Ya cambias tú, estás autogestionando tu cuidado, ¿no? Entonces, para todo eso sirve el tener un buen alfabetismo en sí. Entonces, la educación es parte de esto. En diabetes en general, un médico que nada más da medicamentos para el azúcar, el más caro, en el hospital más caro, no sirve. Tiene que haber una educación para que las personas puedan tomar ellos mismos su autocontrol. El médico no va a estar con ellos los 365 días cuidando lo que va a comer. Y los médicos ni saben de comida. Para eso están los nutriólogos y esta gente, ¿no? Entonces hay muchos factores en la cadena que llevan a ese resultado adverso dentro del pronóstico de salud, en este caso de las personas con diabetes. ¿Qué es el autocontrol? Pues el autocontrol que se va adquiriendo a través de esta educación hace que un paciente tome decisiones. No que, ay, le estuve hablando al médico y nunca me contestó. No, tú tomas decisiones. ¿Por qué? Porque en base a la educación que has recibido, sabes que puedes cambiar tu dosis de insulina, sabes que puedes disminuir tus carbohidratos, aumentar tu ejercicio, bueno, resuelves un problema, utilizas tus recursos, el glucómetro, ¿sí? Todo esto son resultados de un buen proceso educativo en diabetes mellitus y en cualquier entidad de salud, ¿sí? La educación en diabetes proporcionada por un especialista, porque también ahora hay mucha gente hay nutriólogos que venden productos que para bajar de peso, entonces muchos proveedores se vuelven charlatanes y los exhorto porque veo mucha gente joven, bonita, no sé qué estén estudiando, pero hay que ser éticos, no hay que caer en no hacer lo que deben de hacer, porque eso es lo que predomina aquí afuera, en el mundo real, como se dice. Entonces, todos estos mecanismos te ayudan a controlar el azúcar, a desarrollar un mejor afrontamiento a tu situación de enfermedad, disminuyes tus riesgos de complicaciones, disminuyes costos, disminuyes hospitalizaciones. Entonces, realmente la educación da muchos beneficios. Esa educación de salud que en este caso se aplica a la diabetes, ¿sí? Entonces creo el mensaje que les quiero dar, por eso les decía al principio que la plática es la diabetes como un asunto de salud que a todos nos interesa, y nos interesa porque la diabetes, a ver, alcen la mano, ¿quién tiene un familiar con diabetes? Un tío, papá, fíjense.
98% subieron las manos. Entonces, sí les interesa. Sí, entonces, ayer llegó una pareja a consulta y llevó el hijo a su mamá y se fueron de primera vez, a ver señora, ¿y tiene diabetes en su familia? Sí, mi abuelo, mi papá, mi hermano. Ah, ok. Y todos tienen diabetes. ¿Y usted cuando se checó el azúcar? Hace como 20 años. Hasta ahora que se me subió. Ah, ok. Le digo, pues si ya sabía que todos sus hermanos tienen diabetes, pues se lo hubiera checado. Traía una glucosilada como de 15%, o sea que la diabetes la trae tal full desde hace muchos meses. Y entonces le pregunto al hijo, ¿y tú ya te checaste? Gordito el hijo. Dice, no. Pues estás viendo cómo está la situación. Chécate. Ese es el alfabetismo en salud. Algo tan fácil. Piquetito. Entonces le dije a la señora, mire, tiene glucómetro, lo va a manejar así y así, y checa a su hijo. Está llegando a su casa. Es la única manera de poder incidir en esos buenos hábitos. ¿Sí? Entonces quiero concluir. La diabetes, por lo que veo, es una entidad que a muchos y a todos nos interesa. Pues les decía que es la primera causa de ceguera, de amputación, de falta de riñones, de mucha alta prevalencia y seguirá creciendo. Y aquí hay un problema, aún nos falta mucho para controlarnos. ¿Sí? Entonces, realmente es un reto, pero aparte de un reto, quiero dejar plasmado que es un compromiso. O sea, es un compromiso de cada uno de nosotros como individuos, como parte de la sociedad, para mejorar nuestro alfabetismo en salud y mejorar situaciones como la diabetes mellitus. Muchas personas desconocen que tienen diabetes, eso es lo peor de todo. Y necesitamos mejorar nuestro alfabetismo en salud. Hay un médico, o existe un médico que le dio mucha importancia a la diabetes tipo 1, que es el doctor Elliot Joslin en Estados Unidos, y él decía, fíjense, él decía ya desde hace muchos años que cualquier tratamiento era una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo si no educabas a esa persona a cuidarse de esa enfermedad. Si así le des y vaya al mejor hospital y al mejor médico, si no lo educas, no funciona. Y lo vemos, sacan consulta con el médico que le cobra más caro, 1,000 pesos, 2,500, 3,000 pesos, salen y no les enseñó nada, nada más les dio la receta y no les enseñó cómo comer, cómo utilizar el glucómetro. Son detallitos súper importantes. Y quiero terminar con un pensamiento de un médico. Este médico es un médico epidemiólogo, fíjense. En 1974 hacía la analogía o la comparación entre la enfermedad, en este caso diabetes, y un río. Entonces los médicos estamos tan ocupados de todo lo que trae el río. ¿Y qué trae el río? Ceguera, gangrena, falla del riñón. Ahí estamos atendiendo todo eso como la figura que les enseñé. Y ahí no tenemos tiempo de otra cosa, ¿no? Atendiendo complicaciones.
Y decía él que había un concepto de contracorriente y que se nos olvida voltear a río arriba para determinar qué está pasando allá arriba, que nos estén viendo el río con todas esas complicaciones. Realmente la prevención primaria y secundaria están olvidadas en esta entidad, y yo creo que en muchas, en nuestra sociedad, y nos sale muy caro y no nos alcanza para tratar. ¿Ok? Entonces, mejorar el alfabetismo en salud creo que es una prioridad, es algo que todos y cada uno de nosotros debemos de cultivar, de crecer en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestros pacientes y amigos. Esta es una foto en el centro día, que es en donde vemos a los niños. Aquí está la doctora Capelletti, extraordinaria endocrinóloga pediatra, que viene a continuación. Y bueno, este es un proceso educativo. Es parte de esa educación que va a ayudarle a estas personas con diabetes a mejorar su alfabetismo en salud. Muchas gracias.